Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Aleluya, aleluya, aleluya. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me da de estar en su casa de oración. Yo lo considero un privilegio, una bendición de parte de nuestro Dios, que Él permite que yo y los hermanos que estamos aquí vengamos a su casa, que podamos presentarnos delante de Él. Alabado sea el Señor, y también nos permite que nosotros podamos ser útiles en su obra. Alabado sea nuestro Dios. Y eso pues es algo de alta estima para mí. Por ello le doy gracias al Señor. Ahora quiero invitarle a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Padre Celestial, pues para empezar nuestro servicio y también pedir la bendición y dirección de Él. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por estar, oh Dios, listo, preparado para darnos una audiencia a nosotros, Señor. Sabemos que no merecemos, oh Dios, tu atención, pero tu amor, Señor, se manifiesta en nuestra vida y nosotros pues tenemos esa bendición de poder acercarnos a ti, de poder dirigir nuestra palabra a ti. Y te agradecemos, Señor, porque tú no solamente nos oyes, sino que también nos respondes. Gracias, Padre amado, por esa bendición que tenemos nosotros, los cristianos, de poder tener audiencia contigo. Gracias, Señor. Ahora, Padre, te pido que tu Espíritu Santo entre en acción, en operación, y que toque, Señor, a nuestros hermanos y nuestros amigos, Señor, especialmente a ellos, Señor, que todavía no han hecho profesión de fe. Te pedimos, Señor, que tú les hables, Padre Santo, que toques sus vidas, sus corazones, que ellos puedan entender, oh Dios, que hay una necesidad de buscarte, acercarte a ti, Señor, y poner su vida en tus manos. Señor, te agradecemos la atención que nos das. Gracias, Padre. Ahora pedimos que también tu Espíritu nos dirija en todo lo que aquí hagamos y que nosotros podamos ser, Señor, un canal de bendición. Lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico y después intercedemos por los hermanos y amigos que están afectados de salud. En Nicaragua pues tenemos allá a mi sobrina Carolina, que está pues un poquito afectada de salud, y también mi persona. Voy a pedir la oración. Alabado sea el Señor. En estos últimos días pues he tenido un poquito de dolor, como quien dice, en la parte del pulmón derecho, y es uno de los problemas que me tenía en dificultades cuando visité el país de Nicaragua. Pero yo sé una cosa, hermano, que Dios es poderoso. No hay nada imposible para Él. Y además, ya Él pagó también por nuestra salud. Así que bendecimos al Señor y confiamos en Él. Gloria a Dios. Tu fidelidad es grande. Alabado sea el Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable.
fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Amén, amén, amén. Hermano, mire, la Escritura dice que Él no se puede negar a sí mismo. Y la fidelidad, hermano, es algo muy importante para Él. Él la toma muy en serio. Usted sabe, cuando nosotros decimos que debemos ser fieles, y debemos de serlo, pero Él dice que si nosotros fuésemos infieles, Él sigue permaneciendo fiel, porque Él no puede, hermano, negarse a sí mismo. Dios me le bendiga, hermano, Dios me le guarde. Voy a pedir al hermano Marcelino que pase por acá. Él va a elevar una oración a favor de todos los hermanos que estamos un poquito afectados de salud. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos mis hermanos que nos escuchan. Gloria al nombre del Señor. Antes de orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. A leer aquí en Jeremías 17, versículos 12 y al 14. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Alabado sea el Señor. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, Señor, y seré salvo, porque Señor, tú eres mi alabanza. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias a Dios porque ya Él pagó el precio. Sí, Señor. En aquella cruz, precio de sangre. Damos gracias a Dios por la salud de la hermana Caro, allá en Nicaragua, hermano William, gloria al Señor, y la lista de oración de aquí de hermanos. Damos las condolencias a la familia Nieves, que partió la señora Rosa Nieves, ¿verdad? Creo que sí. O Salgado, claro. Pues les doy las condolencias desde aquí, desde la iglesia de Bristol, Pensilvania. Gloria al nombre del Señor. Así que damos gracias a Dios. Hermanos, seguimos orando por los hermanos que están bien afectados de salud. Yo sé que hay muchos que están afectados, pero para Dios no hay nada imposible. Seguimos creyéndole al Señor. Amén. Hay una lista de oración aquí bastante grande, pero yo quiero específicamente que oremos por Célide Pérez Gutiérrez, otra vez, y su niña Tayané. Hermanos, esto ha sido una batalla con esta muchacha, una lucha horrible. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, y ella verdaderamente necesita nuestra oración, así como todos. También oramos por la salvación de Richard Rivera y Zaira. Gloria al nombre del Señor, de su esposa, y por los demás hermanos que están bastante afectados de salud. Así que Dios sabe lo que tenemos aquí en la lista de oración. Están presentados hace tiempo. Nosotros solamente estamos aquí dándole gracias a Dios por la salud de cada uno de ellos. Santo porque Dios. ya Cristo llevó nuestras enfermedades. Nuestra responsabilidad es creer. Así no podemos hacer más nada, porque Él lo hizo todo. Por la fe en la gracia de Dios estamos sanos. Oramos
y damos gracias a Dios. Yes, Lord. Padre, en el nombre de Jesús te honramos, Yes, te Lord. bendecimos. Señor, damos Gracias, gracias Dios. porque tú nos diste a nosotros el privilegio, Señor, de ser salvos y de ser sanos y de ser prosperados, Señor. Sí, Santo Señor. Dios. Tu bendición nos incluyó, Dios mío, todas estas bendiciones. Thank Tu you, palabra Jesus. dice que Cristo nos redimió de toda maldición de la ley. Yes. Señor, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Tu palabra dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Señor, tú fuiste aquel madero, Señor, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, Señor, y por toda circunstancia que estemos pasando, Señor, tú pagaste el precio, Santo. Señor, que nosotros no podíamos pagar. Honramos tu nombre por darnos vida eterna, conforme a Aleluya. Juan 3:16. Sí, Señor. Gracias por esa vida eterna que nos diste. Gracias, Lord. Ayúdanos a tener siempre esa comunión, esa relación contigo, Dios, en el nombre de Jesús. Y Dios, te doy gracias por la salud de cada hermano presente en esta lista. Tú los conoces, a Santo cada uno Dios. de ellos. Aleluya, Jesús. En el nombre de Jesús los declaramos sanos y salvos. Yes, Lord. Todos los hermanos de esta congregación, Dios mío, que se encuentran afligidos por alguna enfermedad, Santo Dios. los declaramos sanos y libres. En Yes. el nombre de Jesús de Nazaret. Cada uno de ustedes sabe quién es. Créale al Señor Gracias, que ya Señor está hecho, Jesús. que por las llagas de Cristo están sanos en el Sí, nombre Señor. de Jesús. Señor, oramos por la nación de Israel, por la paz de esta nación. Yes. Alabado Tus hijos, Dios. nuestros hermanos allá en Israel. Sí, Señor, pon tu mano, Padre, de misericordia. Yes, Lord. Yes, Ayúdalos, Lord. cuídalos, protégelos. Sí, Señor. Dales dirección en todo lo que, Señor, se ha de llevar a cabo, Padre. Santo En Dios. el nombre de Jesús Aleluya, te pedimos, Jesús. Dios mío, por Ucrania. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos de Ucrania. En el nombre de Jesús Sí, y de los Señor, otros Padre países Santo, en que el están nombre de pasando Cristo por Jesús. guerras. Señor, Yes, por yes, Lord. tumultos fuertes, Señor. Santo Dios. Problemas difíciles, Señor. En el nombre de Jesús. Que ellos aprendan a mirarte a ti, Señor, que tú eres la única esperanza para este mundo, Dios mío. Te pedimos por Estados Unidos de América, Dios. Sí, Te Padre pedimos por Santo. Washington, Dios mío, que tú transformes los corazones, Señor, Santo de estos gobernantes, Señor, en el nombre de Jesús, de estos senadores, en el nombre de Jesús. Yes, Lord. Dios mío, trastorna los pensamientos maléficos que vengan contra la iglesia. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo, Yes, protégenos con tu sangre preciosa, Dios mío. Amén. En el nombre de Jesús te Gracias pedimos, te doy, Señor, Señor. Gracias te por damos, Puerto Padre. Rico, por República Dominicana. Te pedimos, Dios mío, por Nicaragua, por Colombia, Sí, por Padre. Venezuela, por el Perú, por El Salvador y Argentina. Guatemala. En el nombre de Santo Jesús. Dios, Yes, Pedimos aleluya. Yes, por Lord. Cuba, por Costa Rica, Señor, en el nombre de Jesús, Tenga que misericordia. las vidas se conviertan a ti. El propósito es que las almas se salven, Señor. Sí, Que Señor. las vidas vengan a tus caminos, Señor, en el nombre de Jesús. Permite Lord. que ellos conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Que la verdad tuya del Evangelio llegue a los corazones de cada vida, Señor. Yes. En el nombre de Jesús, guarda nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, guárdanos a todos, Señor, allá en Nicaragua, Dios mío, donde quiera que estemos, Padre, Señor, en nombre de protégenos con la Jesús. sangre preciosa de Sí, Jesús. Padre Santo. Sí, Protege Señor. nuestros nietos, los Santo bisnietos, todos los que hayan, Dios Yes, mío, Lord. Yes, necesitados, Dios mío, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria porque tú lo hiciste. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Señor, está Gracias, Señor hecho. Jesús. Amén. La hermana Francis con nosotros. Gloria al Señor con Alabado el estudio sea tu nombre, de la palabra Padre. del Señor. Gracias, Señor. Thank Amén. you, Lord. Y gócese y crea lo que escucha por la palabra. Praise God, aleluya, alabado sea Dios. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos da y vela por el privilegio que nos da de orar por los hermanos y los amigos y por la gente. Realmente sabemos que el mundo está en un tumulto, hay crisis por donde quiera, Amen. hay necesidad y es necesario, este es el tiempo que más necesitamos acercarnos al Señor. Pero desdichadamente, pues, a la gente como que no entiende que esa es lo que debemos de estar haciendo, buscándole de más cerca. Pero
Damos gracias a Dios por los que nos escuchan y gracias a Dios por los que estamos aquí y gracias a Dios porque nos da un nuevo día, nos ha dado un nuevo día de vida y nos ha dado la oportunidad de estar en su casa. Es un privilegio, hermano. En este día vamos a continuar estudiando las verdades del tabernáculo y la lección, la última del expositor en esta semana, El semestre. los sacrificios y las ofrendas. Va a ser la última lección que vamos a estar estudiando. Y el fondo histórico se encuentra en Levíticos. Vamos a estar estudiando Levíticos capítulo 1 hasta el capítulo 5 y verso 19. Romanos 8 del 1 al 4. 12 del 1 al 2. Efesios 1, 7. 2 del 13 al 16, Efesios 5 y verso 2, y después Apocalipsis 1:5. Esa es la porción que tenemos para la lectura de hoy, pero antes pues yo voy a dar gracias al Señor por este momento que me da de estar aquí. Padre Santo, Padre amado, Padre bueno, una vez más, Señor, vengo delante de tu presencia para decirte que te amo y que te necesito de una manera especial, Señor. Sí, Señor. Cada día que pasa, nosotros nos encontramos y nos vemos en tu palabra y reconocemos y entendemos cuánto te necesitamos, que lejos estamos de ti. Oh Dios, cuán a veces falta de entendimiento tenemos, aun cuando buscamos tu rostro y tu presencia, Señor. En este día queremos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú nos guardes, que tu palabra, Señor amado, se manifieste a nosotros, que nosotros podamos comprender que todas estas lecciones que hemos estado estudiando, Señor, es para que nos veamos nosotros mismos y también podamos entender la obra gloriosa y magnífica que tú hiciste por toda la humanidad y especialmente por aquellos que han creído en ti y que te han recibido. Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos y haznos entender que aunque es difícil de comprender, aunque no entendemos cómo es posible, Señor amado, que tanta exigencia había en la ley, pero reconocemos y entendemos que tú eres un Dios santo y poderoso y eterno, y que tú mereces alabanza y gloria y reverencia. En este día, Padre amado, te pedimos que estés con nosotros, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos guíe y que podamos entender algo de estas cosas que hemos estado supuestos a estar estudiando y que vamos a repasar hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Sé con nosotros, Espíritu Santo, desde el principio hasta el fin. Bendícenos y ayúdanos, Señor, para que podamos hacer la obra tuya como tú quieres. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En este día, como le dije, vamos a estar estudiando la última lección, los sacrificios y las ofrendas. Los sacrificios y las... Del semestre. Ajá, la última lección del semestre. Ajá, del trimestre, del semestre, sí, son 6 meses. Ok, los sacrificios y las ofrendas. Ok. Y vamos a estar viendo aquí, ya yo le di la porción del fondo histórico, donde vamos a estar estudiando. La verdad central nos dice, los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraron el sacrificio perfecto de Cristo. O sea, que todas aquellas cosas que nosotros hemos visto en estas últimas clases que hemos tenido acerca del tabernáculo, todo lo que indicaba era la sombra de lo que iba a venir y lo que era perfecto. Todo aquello era sombra, eran las apariencias como iba a ser, pero ahora en nuestro tiempo, nuestro Cristo, nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado y ya no es la sombra, sino la realidad. Bendecido sea el Señor. Los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraron el sacrificio perfecto de Cristo. Los versículos clave o el versículo clave se encuentra en Efesios 5:2, que dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como hijos de nuestro Señor, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es que debemos de andar en amor. No en contienda, ni problemas, ni discusiones, ni argumentos, hermano. En amor, que andemos en amor, dice, ¿verdad?
Y así que podamos entender, dice, y se entregó, dice que andad en amor como también Cristo nos amó, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, que todo lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario fue una ofrenda de olor fragante a Dios, que Él la recibió. Bendecido es el Señor. Era la ofrenda perfecta. Era el sacrificio completo. Era el sacrificio que Dios designó y quiso, ¿verdad? Lo que Él hizo. Bendecido sea el Señor. En la meta de la enseñanza debemos de reconocer la importancia del sacrificio de Jesús. Todo lo que nosotros debemos de entender y comprender es que todo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, el Antiguo Testamento nos los hablaba, lo prefiguraba, lo hacía una sombra de ello. Él vino y lo cumplió. Él hizo todo lo que era necesario hacer. Ya no hay nada más que hacer. Cuando Él expiró en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Se acabó. Y cuando Él terminó, que cuando ascendió al cielo, ¿verdad? Sabemos que se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Ya no hay nada más que hacer. Lo que usted y yo tenemos que hacer es creer en Él, aceptar este sacrificio glorioso que Él hizo y, ¿cómo se dice? Vivir nuestra vida conforme a lo que Él demanda en su palabra. Bendecido sea Dios. Debemos apreciar la libertad del pecado y la culpa provista por Jesús. Mira, hermano, cuando yo he estudiado y he leído y he volvido a leer y he volvido a leer esta situación de las ofrendas y de los sacrificios, yo digo, Padre amado, verdad que no teníamos chance, hermanos. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque mire, hasta aún por las culpas que uno no sabía si las había cometido, pero que probablemente pensaba que sí, hasta para eso éramos culpables y somos culpables ante Dios. Es por eso que todos los días debemos de pedirle perdón y decirle que nos limpie, que nos lave, que nos purifique, que nos enseñe. Hermano, métase en la Escritura y vea, para que usted vea lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. A veces no lo apreciamos, hermanos. Cualquier cosa nos quita, nos saca. No queremos volver a la iglesia, no queremos oír nada del Señor. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Si lo conocieras, quisieras estar a sus pies como María estuvo en sus pies. Y Jesús le dijo que ella había escogido la mejor parte y que no le iba a ser quitada. Si usted y yo le conociéramos de verdad, hiciéramos como María, estuviéramos todo el tiempo a sus pies. Si usted no siente el deseo, si usted cree que no es importante, que no le gusta esto, que no sé, hay gente que le repugna las cosas del Señor, pero es porque usted no lo conoce. Si lo conociera, las cosas cambiarían. Le invito a que le conozca, le invito a que dé su vida por el Señor, que le dé su vida al Señor, bendecido Jesús, y que se preocupe por salvar su alma, hermano, porque Él nos ha dado tiempo y oportunidad para arrepentirnos, pero no nos va a dar todo el tiempo. Así que usted y yo tenemos que apreciar lo que Él hizo y aprovechar bien el tiempo. ¿Ok? También vamos a encontrar formas de ofrecer nuestros propios sacrificios en adoración a Dios y servicio a los demás. Nosotros no podemos traer un cabrito, no podemos traer un becerro, no podemos traer una oveja, no podemos, para los pobres eran las tórtolas y los palominos, y si no tenían para eso era la flor de harina, las ofrendas. Pero hermano, usted y yo no tenemos que hacer eso hoy. Lo que usted tiene que venir usted humillado delante del Señor y pedirle perdón y reconocer quién es Dios y ver la necesidad que tenemos de Él. Bendecido sea Jesús. En esta clase yo voy a leer los versos que tengo citados, pero mire, había que leer muchísimo. Había que leer los primeros 5 capítulos del libro de Levíticos y además había que leer Efesios 5, Efesios 1, 2, Efesios 5, 2,
y Apocalipsis 1:7 y Apocalipsis 1:5 y también Levítico 2:1. Bueno, había que leer Efesios 2:13 al 16, así que había buenos capítulos que leer. Pero hoy vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la porción que yo tengo citada en el expositor, pero reconociendo que había que leer un montón de material más. Dice aquí Levíticos 1 y verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. O sea, el Señor le está dando instrucciones a Moisés que cuando van a traer las ofrendas, de qué animales son los que debe tener. De la vacada o de los vacunos o de las ovejas o las cabras. Bendecido sea el Señor. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del tabernáculo, el tabernáculo tenía solamente una puerta, ¿verdad? Porque la puerta significa nuestro Señor Jesucristo, bendecido, o tipificaba a nuestro Señor Jesucristo. Tenían que venir al tabernáculo, a la puerta, y ahí ofrecerlo delante de Jehová. Bendecido sea Dios. Mire, hermano, mire qué era lo que había que hacer. La persona tenía que poner su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Efesios 5:2 nos dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. La ofrenda de nuestro Señor Jesucristo fue un olor grato a Jehová. Era su propio Hijo sacrificado. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué? Es que debemos de venir a Él porque, hermano, Él fue el que nos redimió. Él fue el que nos perdonó por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Bendecido Señor, bendecido sea Dios según las riquezas de su gracia. En Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué es que tenemos que venir a Él? Porque, hermano, Él fue el que hizo el trabajo, Él fue el que hizo el sacrificio, Él fue el que nos limpió, nos lavó, nos perdonó, hermano, eliminó esa cuenta de parte de nosotros. Bendecido sea Dios. Levíticos 2:1 nos dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Estas son las ofrendas de acción de gracia, las ofrendas que se le ofrecían a Dios. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, y con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. O sea, que las personas que traían esta ofrenda, la traían al sacerdote, el sacerdote le traía la harina, traía el aceite y traía el incienso. Estas eran las que eran con incienso. El incienso era bien costoso, solamente aquellos que podían adquirirlo eran los que lo podían traer. Para los pobres había otra forma. Levíticos 3:1. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Las ofrendas de paz eran un poco diferentes, podían ser macho o podían ser hembra, pero tenían que ser de ganado vacuno, ¿verdad? O sea, de la vacada. Pondrá su mano sobre la cabeza, otra vez el mismo procedimiento, la mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Efesios 2:13 nos dice: pero ahora en Cristo Jesús,
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto nos habla de esa pared intermedia que había entre que separaba al judío del gentil y que nos separaba también de la ley, ¿verdad? Porque ellos guardaban la ley. Esto Cristo Jesús en el día que hizo el sacrificio de los dos hombres, hizo uno, ¿verdad? Para gloria de Dios. Hoy nosotros no somos mejores que ellos, ni tampoco ellos son mejores que nosotros. Ellos siguen siendo el pueblo escogido de Dios y nosotros también somos el pueblo adquirido por Dios. Así es que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Él nos ha amado, nos da la misma oportunidad tanto al uno como al otro, y lo que tenemos que hacer es venir a Él reconociendo lo que Él hizo y aceptándolo y pidiéndole perdón, hermano, porque Él es un Dios santo, eterno, poderoso y soberano, la roca eterna, y usted y yo tenemos que venir a Él con reverencia y respeto, reconociendo que Él es Dios, que Él está en el cielo y que nosotros somos aquí, estamos en la tierra, en sus estrados de los pies. Bendecido sea el Señor. Vamos a dar el resumen de la clase. Y con esto, como le digo, terminamos la unidad de este semestre. Dice aquí: concluimos hoy el estudio del tabernáculo y observaremos los diversos sacrificios y ofrendas que Dios ordenó. O sea, no estas cosas y ofrendas y sacrificios los ordenó Dios, ¿ok? No fue que a la gente le pareció bueno hacer esto. No, Dios ordenó esto. Cuando estudiamos estos diversos sacrificios, nos parecen ser muy complicados. Y mira, hermano, cuando yo empecé a leer de nuevo y seguí leyendo de nuevo 1, 2, 3, 4 y 5 capítulos de Levítico y todo lo que exige y todo lo que pide y cómo nos habla, Señor amado, decimos, oh Dios, de verdaderamente que nunca íbamos a dar la medida y nunca sin el Señor Jesús la daremos. Bendecido sea Dios. La intención ha sido restaurar la relación interrumpida con Dios y nos da oportunidad para adorarlo. O sea, que cada vez que usted hacía un sacrificio de esto, le estaba dando la oportunidad de tener una relación con Dios y también de adorarle, porque ese es el propósito, que nosotros lo adoremos. Bendecido sea Dios. Esto tenía un propósito para el pueblo de Israel y cada una de esas cosas se cumplió en la obra única de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Calvario. Bendecido sea Dios. Mateo 5:17, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. O sea, que a pesar de que ahora no necesitamos hacer ese montón de sacrificios y ese montón de cosas para llegarnos al Señor, nuestro Señor Jesús fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Y por eso usted y yo ahora podemos venir al altar o en cualquier lugar y tener comunión con Dios. Y debemos darle gracia y gloria y alabanza a Dios porque Él es el que ha permitido esto. Bendecido sea el Señor. Así es que no piense que esto fue gratis. Para nosotros lo es. A Cristo le costó su vida y su sangre. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento cumplió con estas ordenanzas, todas, hermanos. Los sacrificios del Antiguo Testamento se podían clasificar en dos grandes grupos. El primero, sacrificio de purificación, y el segundo, ofrendas de acción de gracias. La primera, los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que ver con la relación entre Dios y su pueblo. La relación se había roto por el pecado. Los sacrificios estaban destinados a eliminar el pecado y restaurar la relación, o sea, la relación de nosotros con Dios. Ese era el propósito de aquellos sacrificios. Ellos no perdonaban totalmente o no los quitaban, perdonaban, pero no quitaban, pero hacían tener nosotros paz con Dios. Bendecido sea el Señor. En aquel entonces, los sacrificios ofrecidos por el pueblo eran
eran un sustituto pobre y temporal. Un pobre animal tenía que pagar por la vida, por los errores y pecados del pueblo. Y esto era temporal. Bendecido sea Dios. Solo el Hijo de Dios, por el sacrificio perfecto que Él ofreció, podía eliminar el pecado. Y esto es lo que Dios mismo ofreció a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, como sacrificio por el pecado. Bendecido sea Dios. La primera parte de la clase nos dice sacrificios para la purificación. Levíticos 1, del 1 al 17 y Efesios 5 y verso 2. Seguimos. El primer sacrificio para la purificación era el holocausto, que se ofrecía en el altar en el atrio del tabernáculo. Sin esta ofrenda, el pueblo no podía recibir el perdón de pecados, así que era necesario que todos se acercaran a este atrio en la entrada del tabernáculo, ¿verdad? Y allí ofrecieran este sacrificio para el perdón de pecado. Solo había perdón, pero no eliminaba el pecado. O sea, se perdonaba, pero el pecado seguía ahí. Era un recordatorio para el resto del año cuando volvía de nuevo el día de la expiación. Solo el sacrificio perfecto del Hijo de Dios eliminaría el pecado. Estos eran los animales que podían ser usados para el holocausto. Primero, el ganado vacuno. Segundo, del rebaño de las ovejas o cabra. Tercero, las aves o tórtolas o palominos. Aves, tórtolas o palominos. Ciertas características se mantenían conscientes en cada ofrenda. La primera, tenía que ser de un género y calidad. Tenía que ser un macho y sin defecto. Si era un ovejo, era macho. Si era cabro, de las cabras, era un macho. Y si era de las vacas, era un macho también. Tenía que ser macho y sin defecto. Tenía que ser agradable a Dios. Las aves podían ser de cualquier género. Podían ser hembras, podían ser machos. Pero el sacrificio completo tenía que ser el animal entero, con la excepción del cuero o piel. En el caso de las aves, se quemaba en el altar el buche o el esófago del ave, ¿verdad? ¿Qué se lograba con estos? Traía expiación y purificaban al individuo. Aunque no satisfacían las demandas de Dios, porque nosotros tenemos un Dios que es santo, que es justo, que es perfecto. Estas no satisfacían las demandas de Dios, pero calmaban la conciencia del pecador respecto al pecado. La persona ofrecía el animal, ponía sus manos sobre la cabeza. Esto simbolizaba la sustitución. Cuando el hombre venía y ponía la mano sobre ese animal que presentaba, él estaba diciendo, tú eres mi sustituto. Lo que Cristo hizo por nosotros, Él fue nuestro sustituto. Dice, simbolizaba la sustitución de la vida del adorador por la vida del animal. Esto hacía consciente a la persona del pecado y evitándole sus consecuencias, porque el pecado tiene consecuencias, hermanos. El pecado nos separa de Dios y el pecado trae muchos problemas. Bendecido sea el Señor. Matar al animal enfatizaba en la seriedad del pecado. Saber que un animal tenía que morir por la culpa suya, esto era algo serio, ¿verdad? Así como nuestro Señor Jesucristo murió por usted y por mí, esto fue algo serio y tenemos que reconocerlo así. Bendecido sea el Señor. La sangre se rociaba alrededor del altar. Hebreos 9:22 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así es que eso estaba establecido ahí desde antes. El que escribió el libro de los Hebreos estaba muy consciente de esto. El holocausto era un olor grato a Jehová. Traía paz entre el adorador y Dios. ¿Qué era lo que hacía el sacrificio? No quitaba el pecado, ¿verdad?
lo apaciguaba y traía una cierta paz entre el pecador, ¿verdad? Que sabía que había ofendido a Dios. Efesios 5:2 nos dice, el sacrificio de Jesús fue de olor grato y fragante para Dios. El holocausto era totalmente consumido por el fuego y el de nuestro Señor Jesús fue completo, incluyendo su muerte en la cruz. ¿Qué logró esto? Él logró la restauración de relación de nosotros hacia Dios o con Dios. Es así que podemos hallar el perdón y la purificación y la paz a través de la sangre derramada de nuestro amado y Salvador, el Cristo Jesús, el Cordero Pascual, nuestro sustituto, hermano. Amén. Eso es todo lo que aconteció aquel día en la cruz del Calvario, que a veces pues no le ponemos mucha atención. Muchas personas se ponen bien sentimental cuando viene la Semana Santa, pero el resto del año se olvidan de que Cristo murió en la cruz, ¿ok? Usted y yo tenemos que recordarlo, hermano, todos los días de nuestra vida, que lo que hizo el Señor Jesús no tiene precio. Eso fue tremendo, un sacrificio tremendo, y que usted y yo debemos de apreciarlo. La ofrenda por el pecado, Levíticos 4, del 1 al 5:13, y Efesios 1:7 y Apocalipsis 1:5. El segundo tipo de ofrenda de purificación es la ofrenda por el pecado. Se hacía por un individuo o por la nación. Eran hechas para aquellos que tomaban conciencia, hermano. Mire, se hacía este sacrificio para aquellos que reconocían que habían pecado delante de Dios y querían restablecer su relación y su comunión con Dios. Porque la gente sabía que faltaba a Dios. Pero si ellos no querían reconocerlo y no querían venir a Dios, pues no se le iba a obligar. Así como ahora el Señor está con las manos abiertas esperando que la gente venga y se arrepientan y Él los salve. Pero no va a obligar a nadie que venga. Es su voluntad, es de parte suya. Nadie lo va a obligar a usted para que venga a hacer esto. Así es que el que tuviera conciencia de su pecado y quería restaurar su relación con Dios era el que hacía esta ofrenda. Esta ofrenda se aplicaba a los pecados por la ignorancia, hermanos. A veces nosotros pecamos por ignorancia o las transgresiones involuntarias. Levítico 4 y verso 2. Solo eran perdonados los que se arrepentían. Es como el día de hoy. Solamente el Señor va a perdonar a aquellos que vengan a Él. Porque todo el mundo quiere ir para el cielo. Pero quiere ir para el cielo a la manera que yo vivo. Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que ir por lo que Él tiene escrito, por el libro de conducta que Él nos ha dejado. No vamos a ir al cielo como usted y yo querremos. Es como Él ha demandado. Bendecido sea el Señor. No hay sacrificios para los que pecaban o pecan voluntariamente o deliberadamente. Números capítulo 15, verso 30 y 31. En Hebreos 10, 26 y 27 también nos los advierte, ¿verdad? Si pecáramos voluntariamente, ya no queda ningún sacrificio por el pecado. Así que abra sus ojos y entienda que la palabra del Señor nos enseña, nos instruye y nos corrige y quiere que nosotros lo obedezcamos. Estos sacrificios se hacían por los líderes, los sacerdotes o la comunidad. Usted dice, los líderes, los sacerdotes están supuestos a ser santos, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, somos humanos y como humanos todos pecamos. Todos faltamos de una manera u otra a Dios. Y todos los días tenemos que pedirle perdón a Él. Porque a veces no nos damos cuenta hasta cuándo le fallamos. Bendecido sea Dios. Dice, había que ofrecer un toro joven. Era más costoso que los otros, ¿verdad? Y un macho cabrío. Y una persona se daba cuenta, cuando una persona se daba cuenta que había pecado, podía ofrecer una cabra. Esto le traería expiación, ¿verdad? Porque Dios siempre ha querido que nosotros tengamos una relación con Él, ¿verdad? De expiación y perdón. Algunos ejemplos de los pecados que requerían de esta ofrenda es
El testigo que presenciaba algo, hermano, un pecado, y después no era testigo para dejarlo saber, ¿verdad? Se quedaba callado. Así que usted tiene que tener cuidado con esto. Dios no se agrada si usted vio algo y le preguntan que no vio, usted es cómplice de esa persona. Y usted debe si vio algo, debe decirlo, ¿verdad? Dice aquí, un juramento hecho a la ligera. Otra cosa que muchas veces nosotros hacemos, mucha gente dice, voy a dar una ofrenda este mes, o voy a hacer esto, o voy a visitar a los hermanos, voy a tratar de hacer esto, hermano, y fallamos a Dios, ¿verdad? En aquel entonces usted hacía una cosa así, usted pecaba contra Dios y tenía que ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Estas ofrendas involucraban los sacrificios de sangre para expiar los pecados del pueblo. Todo esto prefiguraba el sacrificio perfecto de Cristo. Él derramó su sangre, ¿verdad?, por perdonar nuestros pecados. El que no tuvo pecado es el único que pudo proveer la limpieza por el pecado. Él nos trajo redención pagando por nuestro rescate y proporcionándonos el perdón de pecados para todos los que vienen a Él. Porque Él lo hizo por toda la humanidad, pero solo aquellos que vengan a Él van a recibirlo. El mensaje de salvación se centra en la muerte sacrificial de Cristo. Gracias al sacrificio de Cristo podemos ser limpiados y disfrutar de la vida eterna, esa esperanza gloriosa que tenemos de un día que si partimos de aquí vamos a estar con el Señor, o cuando Él venga vamos a estar con Él. Una promesa gloriosa. La gloria sea para aquel que nos amó y nos lavó con su sangre. Apocalipsis 1:5. No nos cansaremos de darle gloria y alabanza a Dios por el sacrificio glorioso que Él hizo en la cruz del Calvario. Si usted no lo ha hecho todavía, hermano, corra. El tiempo se está acabando. La situación se está poniendo tensa y las crisis cada día van a ser mayores. Abra los ojos, los oídos, el corazón y venga a Cristo ahora que todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Después que se muera, ninguna oración, ninguna misa, ningún sacerdote, nadie va a poderlo sacar de donde usted esté. Así es que haga ¿cómo se dice? Su arreglo ahora. Nosotros nos preparamos con el 401k, nos preparamos con seguro de vida, nos preparamos para dejarle herencia a nuestros hijos, pero no nos preparamos para irnos con el Señor. Y Dios, todos nos toca ese día, ¿verdad? Así es que debemos de reconocer y entender que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. La ofrenda por la culpa. Esta ofrenda parece estar relacionada en la forma que tratamos las cosas de Dios, o cómo se trataban las cosas de Dios en el tabernáculo y por supuesto en la iglesia. Hermano, hay gente que no tiene reverencia, que no importa dónde estén, siempre están con su susurro, criticando y murmurando. Hermano, Dios tiene en cuenta lo que usted habla, lo que usted dice, cómo usted se comporta, donde quiera que usted esté. Abran sus ojos, abramos nuestros ojos. Dice aquí, del tabernáculo y sus sacrificios, Levíticos 5:15, se podían referirse al consumo inapropiado de alimentos, ¿verdad? Estas eran las ofrendas que tenían que ver con las cosas que se ofrecían a Dios y que a veces la gente las desprecia. La falta de dar gracias a Dios es otra, hermano. Usted y yo todos los días nos levantamos. Lo primero que debemos es decirle gracias, Señor, por un día más de vida que nos has dado. Porque puedo ver, porque puedo caminar, porque puedo palpar. Todavía tengo apetito, todavía mientras haya comida puedo comer. Son razones por las cuales darle gracias a Dios. A veces no encontramos qué decirle al Señor, pero es porque no nos concentramos a ver todas las cosas que Él ha hecho con nosotros. Bendecido sea Dios. O falta de darle gracias a Dios. Otra razón era no cumplir alguna promesa o algún voto.
y la falta del servicio, de no ayudar en las cosas que hay que hacer. Esto se clasificaba como deshonra a Dios. A quienes se culpaban de esto tenían que traer un carnero sin defecto y una ofrenda de restitución. Esto hablaba del daño o pago por el daño, y también habla de la gravedad del pecado. Sería un recordatorio para el futuro. Así que cada vez que se ofrecía esta ofrenda, la persona que la ofrecía sabía que next time iba a tener que actuar mejor, porque le iba a ser costoso. Bendecido sea Dios. Tenía que pagar por el daño y tenía que traer un sacrificio. Dios le recordó a Moisés la responsabilidad de cada creyente por su pecado. Usted no puede culpar a nadie por el pecado suyo. Usted y yo tenemos que ser responsables de lo que usted y yo hacemos. En aquel día usted no va a culpar al pastor, ni a su esposa, ni a su esposo, ni a su hijo, ni a los hermanos de la iglesia, ni a la gente de afuera, si usted no obedeció a Dios y usted falló. Usted va a darle cuenta a Dios por usted mismo. Jesús cumplió ambas cosas, el perdón, y también es nuestra ofrenda por la culpa. Gracias al Señor que Él nos sustituyó, ¿verdad? Él tomó el lugar de usted y el mío, y Él se ofreció a sí mismo. Romanos 8:1 nos dice Pablo, nos asegura: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Si usted y yo estamos en Cristo Jesús, no tenemos que estar siendo censurados y condenados por lo que hemos hecho, porque ya Cristo nos perdonó. Bendecido sea Dios. Dios dio a su Hijo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que debemos de caminar, no en la carne, sino en el Espíritu. Jesús es nuestra ofrenda por la culpa, y ay de nosotros, hermanos, sin Él. Bendito sea Dios. Y la última parte dice ofrenda de acción de gracias, Levíticos 2 del 1 al 16 y Romanos 12 del 1 al 2. Dice aquí, ofrenda de grano. Estas ofrendas proporcionaban la forma de ofrecer gratitud a Dios. La ofrenda de carne o grano consistía en harina, aceite e incienso. Se quemaba un puño de cada elemento en el altar, y el resto era del sacerdote. Era ofrenda encendida a Jehová. También se ofrecían tortas cocidas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y se usaba, pero no tenían incienso. Esto era más bien para la gente pobre, hermano, porque el incienso era costoso. Entonces la gente pobre no iban a poder comprar el incienso, so ellos ofrecían las tortas amasadas con aceite, ¿verdad?, de flor de harina, y también las traían y eran quemadas. Se las llevaban al sacerdote. El sacerdote cogía un puño, dice, ¿verdad?, y lo echaba en el altar donde se hacía el sacrificio, y esto era un sacrificio válido delante de Dios. Bendecido sea el Señor. Y esto era provisión para los pobres. Se usaba, pero no tenían incienso. Esto nos hablaba que Dios hacía provisión para los pobres, así porque el incienso era costoso. No podían contener levadura ni miel. Una de las cosas que no podía tener estas tortas que se hacían era que no podían tener levadura ni tampoco miel. La levadura es un tipo de corrupción, un tipo de pecado, y la miel también fermenta. Así que por esa razón no se le permitía. Depresión. En algunos otros sacrificios, en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, se le permitía, pero no para estas. La levadura corrompen y la miel fermenta. Estas ofrendas mostraban agradecimiento a Dios. Romanos 12, 1 y 2 nos dice: ahora nosotros podemos
ofrecernos a nosotros mismos en sacrificio vivo a Dios, santo y agradable, ofrendas de adoración. Así que Él quiere que ahora nosotros no tenemos que ofrecer un toro, ni una cabra, ni aves, ni flor de harina. Ahora nosotros podemos ofrecernos nosotros mismos a Dios en un sacrificio vivo. De muchas maneras, Amén. este sacrificio puede ser hecho. Puede ser usted venga delante de Él en ayuno y oración. Puede ser que usted venga delante de Él arrepentido, adorarle y bendecirle, glorificarle. De muchas maneras podemos hacer esto, adorando a Dios. Las ofrendas de paz, Levíticos 3, del 1 al 17. Dice, y Efesios 2, del 13 al 16. Era otra ofrenda, las ofrendas de paz. Otra ofrenda de acción de gracias, Levíticos 3, 1. Cuando aprendemos a descansar en la presencia de Dios, es importante estar agradecido por la paz que Él nos da. Cuando usted y yo llegamos a conocer que tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Aunque nos falte todas las demás cosas, usted puede estar en paz y en comunión con Dios. Amén. Si usted no ha llegado a ese estado, usted está en peligro, hermanos. Que tenemos que tener paz para con Dios. No requería un animal de un género, no requería un animal de un género específico. Podía ser de la manada o del rebaño, sin defecto. Se aplicaba el mismo procedimiento. El adorador ponía sus manos sobre la cabeza del animal y se degollaba, y el sacerdote aplicaba la sangre sobre el altar. Segundo, debía presentarse con tortas sin levaduras amasadas, con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite. Todo lo que se ofrecía pertenecía al sacerdote. O sea, después que él cogía el puño, que él cogía y echaba en el altar y quemaba, ¿verdad?, con el aceite, y el que llevaba el incienso, él con incienso, todo lo demás le pertenecía al sacerdote. Acordemos que el sacerdote no tenía herencia entre el pueblo y que Dios le había dado los diezmos y las ofrendas para su beneficio, para que ellos sobrevivieran. Así es que esa era la manera como Dios proveía para ellos. Bendecido Dios. No solamente a ellos, todos los levitas también. A todos los levitas, los sacerdotes y los levitas. Exacto. Ajá. Esto era una ocasión, y esto era bien bonito porque ahí participaba el sacerdote con la familia completa, y era un tiempo de gozo esta ofrenda, la ofrenda de paz, que comían y festejaban, y era bien gozoso. El apóstol Pablo nos recuerda que en un tiempo habíamos estado separados de Dios a causa del pecado. Efesios 2:13. Cristo nos ha llevado a una relación correcta con Dios. Jesús es nuestra ofrenda de paz. Él nos ha restaurado la comunión entre nosotros y Dios y con los demás. Cristo abolió las enemistades entre judíos y gentiles. Él nos habla de la pared intermedia de separación en Efesios 2:14. Esto pudo haber sido la pared que separaba el atrio de los gentiles del templo, o la ley, ¿verdad?, que separaba a los gentiles de los judíos. Cristo la destruyó a través de su muerte, Efesios 2:15, creando así de los dos pueblos un nuevo hombre, uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliando a ambos en un solo cuerpo. Hoy nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2, Efesios, versículo 15 y 16. Su muerte prefigura la ofrenda de paz, la reconciliación con Dios y los demás. Qué maravilloso, hermanos. Esto nos muestra el gran amor de Dios hacia nosotros.
No nos debemos de cansar de dar gloria a Dios y darle gracias por ese glorioso sacrificio, hermano. Cada día que usted vea esto en la palabra de Dios, o donde usted ore, cuando usted oiga la palabra, Señor, entienda y comprenda que Dios tuvo una misericordia grande para con nosotros, salvándonos de esta manera, proveyéndonos un Salvador que pagara por nuestro rescate, que fuera nuestro sustituto y que nos proveyera la salvación. Hoy usted y yo somos libres, podemos alabarle, glorificarle, podemos estar contentos, podemos tener paz porque Dios lo hizo y nosotros estamos satisfechos de que Él lo haya hecho y le damos gracias. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta aquí mis palabras. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno pues la palabra del Señor. Y hay veces que nosotros como que no entendemos algunas cosas. Y hay otras personas que como que les aburre estas cosas. Pero ¿sabe qué? Eran necesarias, ¿ok? Eran necesarias porque si no hubieran sido necesarias, el Señor no las hubiera escrito. Alabado sea el Señor. Eso es como cuando viene la genealogía. Yo al principio como quien dice, recién convertido, y empecé a leer la Biblia, y cuando llegué a la genealogía, yo miraba ese nombre y fulano engendró a fulano y fulano a sultano. ¡Ay, Dios mío! Yo cogía y brincaba y empezaba leyendo después que terminaba. Uno no sabe. Pero ¿sabe qué? Dios las puso ahí porque Él está probando un punto. Alabado sea el Señor. Y para que nosotros entendamos ese punto, tenemos que leer la genealogía también. Y así mismo son las ofrendas. Porque era un tipo de Cristo y teníamos que aprenderlas, porque si no las aprendíamos, pues no las íbamos a valorar apropiadamente. Y el Señor sacó tiempo para, usted sabe, escribirlas. Lo menos que podemos hacer nosotros es estudiarlas. Alabado sea Dios. Dios me les bendiga, hermano. Al final del resumida cuenta, pues el Señor todo lo único que Él quiere es nuestro beneficio, ¿ok? Y quiere que nosotros nos aseguremos. Y mire, hermano, y especialmente los amigos, no confíe en cosas de los hombres. Los hombres han transgiversado la religión, ¿ok? La religión no es cristianismo, ¿sabe? Pero tampoco no es lo que Dios quiere. Dios quiere, dice, que uno siga a Dios con todo su corazón y con toda su mente. Ahora mismo hay un revolú, hermanos, porque en Europa, en unos países, no me acuerdo bien, Bélgica, creo que públicamente quemaron un libro del Corán, ¿me entiende? Y hermano, y eso pues va a traer retribuciones grandes porque esta gente son tremendas. Y eso para que usted vea que las religiones no son buenas, ¿ok? El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación entre el hombre con Dios, alabado sea Dios, ¿ok? Y eso pues hay una diferencia. No todos los que llevan el nombre de cristianos son cristianos, porque si no sirven a Cristo como deben de servirle, no son cristianos, ¿ok? Y nosotros que tratamos, hay veces que nos es difícil, se nos hace difícil, usted sabe, comply, viene siendo pues cumplir con las cosas que el Señor requiere, pero sabe una cosa, con la ayuda de Él nosotros podemos hacerlo. Dios me les bendiga, hermano, Dios me les guarde. Vamos a despedirnos en oración. Glorificado sea Dios. Dame la Biblia, así que ahorita que tengo que citarla ahorita. Gloria a Dios. Así que Dios me les bendiga a todos. Vamos a orar. Los invito pues a que inclinemos de nuevo nuestro rostro y le demos gracias al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque verdaderamente yo no me canso de decir esto, Señor, pero tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios que quiere que nadie perezca. Gracias, Padre Santo, porque verdaderamente solamente un Dios como tú puede desear, querer estas cosas. No nos obligas porque tú quieres que lo hagamos por amor
pero tu deseo máximo es que todo mundo proceda al arrepentimiento. Gracias, Señor, por eso. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar santo, pero no queremos ir solos, Señor. Queremos que tu bendición vaya sobre nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, déjenme darle la bendición sacerdotal. ¿Ok? Y no es que yo esté usurpando ¿cómo que se llama? Pues el derecho de los sacerdotes. Y cuando la Biblia dice sacerdote, no está hablando de sacerdotes católicos, ¿sabe? Está hablando de sacerdotes que él había instituido. ¿Ok? Y esos sacerdotes, pues, ellos entendían, porque Dios le dijo a Moisés, mira, tú instruye a Aarón y instruye a sus hijos y diles que bendigan al pueblo de esta manera. Números capítulo 6, verso 22 al 27, pero esto es lo que el Señor prescribió. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Le recordamos que el domingo, si el Señor lo permite, si Él no ha venido, si Cristo no ha venido, pues estaremos con ustedes a las 11 de la mañana. Y aquellos que están en Centroamérica, pues las 11 aquí son las 10 allá, por ahora, ¿me entiendes? Por ahora. Así que no se olvide de que estaremos en línea a las 10 de la mañana allá, 11 de la mañana aquí. Y pues por ahora les decimos good night and goodbye. Dios me les bendiga a todos. Amén.